Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, según en el lugar y en el momento en donde se encuentren. Bienvenidos entonces a esta última parte de todo lo que tiene que ver con lo relacionado a nuestro curso de Derecho Internacional Humanitario. Yo les había comentado en la última clase que vamos a tener una pequeña, ¿cierto? Un bonus track a nivel temático, a nivel teórico, sobre todo lo referente al tema de la aplicación del derecho internacional humanitario en cortes y tribunales. Vamos entonces a mirar un poco cuál es la teoría de la responsabilidad internacional por hechos ilícitos en este tipo de tribunales particulares que son, digamos, la otra cara del derecho procesal en el sistema jurídico internacional y aún más viéndolo desde una perspectiva netamente mundial, que es lo que seguramente muchos de ustedes dirán, no, pero eso no me importa. Sí, créanme que es muy importante, sobre todo, para poder entender, por ejemplo, cómo es posible darle una legitimidad a los ejercicios que están ocurriendo en el Estado colombiano actualmente en virtud de la JEP, de la Justicia Especial de la Paz, así como los diferentes tribunales ad hoc de manera residual que existen tanto para el caso de Yugoslavia como para el caso de Ruanda y el tribunal mixto, el tribunal híbrido de Sierra Leona, así como los potenciales tribunales ad hoc que se van a realizar tanto en Haití como en Venezuela, si es que el Consejo de Seguridad lo aprueba. Bueno, entonces vamos a ver rápidamente un poquito de teoría para entrar ya en detalle en esta última parte de la fase, digamos, conceptual o académica de nuestro curso de Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos. Quiero inicialmente empezar esta breve sesión hablando con esta frase o iniciando con esta frase de uno de los grandes filósofos franceses de la época, del siglo XIX, más exactamente toda la parte del positivismo, del positivisme francés, que es el señor Paul Valéry. Paul Valéry decía esto, y lo vamos a decir en español, pues dado también que algunos de ustedes se molestan de sobremanera, ¿no? Que el profesor hable diferentes idiomas y no se entienda. Bueno, vamos entonces a mencionarlo de esta forma. La paz, la hostilidad de los hombres entre sí, se muestra a través de creaciones en vez de mostrarse a través de destrucciones, como sucede en la guerra. Ustedes saben que la paz es uno de los grandes derroteros que existen en el sistema jurídico internacional y que en gran medida muchos de los que estamos aquí, ¿cierto? Viendo este video en las calles, en diferentes puntos, no solamente de la geografía colombiana, sino también a nivel mundial, pues sabemos que el tema de la hostilidad, el tema de la guerra entre sí, ha sido una de las principales creaciones, ¿cierto?, del hombre. Y muchas veces la guerra se modifica, se transforma según las circunstancias que rodean a los seres humanos. Entonces, en virtud de esto, vamos a ver un poco cuándo y cómo se puede invocar el derecho internacional humanitario en situaciones de guerra. Bueno, la primera, sin duda alguna, es para proteger, como bien lo decíamos al principio de la sesión de Derecho Internacional Humanitario, cuando hay personas que no participan en el conflicto armado, son no combatientes, personas civiles, como dice el Cuarto Convenio de Ginebra. Además, estamos hablando de personas que no participan de manera directa en las hostilidades, directa o indirectamente. Es decir, que financien o que capaciten a un grupo beligerante, a un grupo armado, a un grupo paramilitar, a la misma fuerza pública, etcétera. Bien. También hablamos sobre las restricciones de los medios de la guerra o la aplicación absoluta de las leyes de la Haya que vimos en su momento, así como la restricción de todas las operaciones militares y el uso y también violación de manera extrema de el derecho internacional público, es decir, de las obligaciones extra omnes de derecho internacional público, de esa aplicación bastante subjetiva o sectaria o parcializada del sistema internacional de protección de derechos humanos y de lo que hablábamos del derecho internacional humanitario, tanto en la fase de los principios, de los cuatro principios, ¿cierto? Humanidad, proporcionalidad, necesidad militar y distinción, así como también ver todo lo que hablábamos de los cuatro convenios de Ginebra y los dos protocolos adicionales que son el tema de las hostilidades en derecho internacional humanitario. Ahora, vamos a mirar qué normas son aplicables en el derecho internacional humanitario, porque aquí depende de la situación de conflicto armado,
es que vamos a aplicar, ¿cierto? Como en una especie de puzzle o de rompecabezas, todo lo relacionado con esa operatividad o esa funcionalidad del derecho internacional. Ustedes saben que cuando hay tiempos de paz, el derecho internacional menciona que los sistemas jurídicos de los estados son importantes y eso también denota o detenta, ¿cierto? Todo lo que hablamos sobre el principio de efectividad, que es la presencia real, material, administrativa, histórica y visible de un gobierno en un territorio o del estado al interior de un territorio y su capacidad de administrarlo. Y esa administración no solamente debe estar entendida desde un sentido netamente político, sino también desde un sentido netamente jurídico, desde un sentido netamente militar, desde un sentido social, incluso desde un sentido económico y hasta mediático, que es bastante curioso, ¿no? Entonces, ustedes saben a la perfección que los sistemas nacionales a nivel jurídico, las cartas políticas, las leyes, los decretos, los códigos, son importantes para establecer tiempos de paz o tratar de dar esa legitimidad, esta presencia jurídica en diferentes situaciones en donde se vea quebrantada la paz como un orden jurídico establecido. Además de esto, se menciona que cuando haya aparentemente tiempos de paz, es el Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos quien entraría a proteger en la primera, segunda, tercera y cuarta generación todo lo vinculado a los derechos humanos de los particulares, ¿cierto? O de las colectividades o los grupos colectivos que, por ejemplo, quieran accionar, para el caso colombiano, una acción popular para que en el caso, por ejemplo, que ustedes lo vieron en acciones constitucionales, ¿verdad? Ah, doctor, es que no me atendieron en la EPS, me están prohibiendo un medicamento. Hay que establecer una acción de tutela, ¿sí? Por eso es que es sumamente importante que ustedes entiendan, entre otras cosas, una de las propuestas que yo digo es, ¿por qué los derechos humanos o por qué esta materia de derechos humanos tiene que verse antes de ver acciones constitucionales y posteriormente derecho internacional humanitario? Porque es que esta es la raíz de toda esa parte procesal que tanto a nivel nacional como a nivel internacional debería aplicarse. Bien, entonces ustedes ven, por ejemplo, que las acciones constitucionales, las demandas de inconstitucionalidad en algunos casos, así como los mecanismos de control en derecho administrativo, en algunos casos puntuales, como el caso, digamos, de Francia, perdón la redundancia, el caso de Reino Unido, el caso de Canadá, pues han sido sumamente relevantes para defender los derechos fundamentales de las personas, de las particulares comunidades especiales como los indígenas, entre otras, así como los grupos significativos de personas. Bien, bueno, la gran pregunta es qué pasaría cuando existe una situación de disturbio a nivel interno, que es, por ejemplo, lo que ha ocurrido con el Estado colombiano en los últimos 3 años, ¿cierto? Con los amigos de primera línea, les mandamos un saludo, como la situación de el tema del ESMAD, como la situación de los Le Vestillon o los chalecos amarillos en Francia y demás, que son pues sumamente importantes. Aquí también el derecho internacional aplica y también se aplicaría de manera complementaria la protección de derechos humanos. Entonces, ojo porque aquí muchos han mencionado a nivel mediático que el derecho internacional humanitario aplica en situaciones de disturbios, de azonadas, y eso es relativo. ¿Por qué? Porque si las azonadas, los disturbios, los mítines o las marchas se activan en procura de alimentar un conflicto armado interno, les creo. Pero cuando no, debe aplicarse de manera irrestricta el derecho internacional de los derechos humanos o el sistema internacional de protección de derechos humanos. No es una situación subjetiva, no es una situación de decir, ah, yo aplico cuando me conviene, yo le aplico eso a un grupo que son de amigos o amigas mías, que eso es lo que recurrentemente se comete como un error, ¿cierto?, consentido por parte de algunas entidades, no solamente en el Estado colombiano, sino a nivel regional y a nivel mundial. Entonces, siempre en primera instancia debemos ver que el derecho internacional público en materia de la protección del sistema internacional de protección de derechos humanos es el que se activa. Por ejemplo, en la consolidación o en la, digamos, en el acceso para entrar a la
por ejemplo, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de manera subsidiaria para el caso de América. Bien, pero siempre que vaya a haber un menoscabo, por ejemplo, de un militante, de un manifestante, de un policía o de un miembro activo de la fuerza pública, es sine qua non proteger los derechos humanos. Y si se vulneran, tienen toda la capacidad jurídica para poder reclamar esto ante el Estado que vulneró sus derechos de manera directa, indirecta, de manera activa o pasiva, según lo que ocurra. Bueno, cuando hablamos de un conflicto internacional o un conflicto armado internacional, naturalmente que vamos a tener una amalgama de instrumentos internacionales que van a ser sumamente importantes. Ya vimos que los convenios de Ginebra, los protocolos de la Haya o las leyes de la Haya, ¿cierto? Son sumamente importantes y deben aplicarse para tipificar y regularizar las hostilidades o el conflicto armado o las situaciones de la guerra o de confrontación militar que se tenga en su momento. Pero también imagínense ustedes que las costumbres de la guerra a nivel internacional, que es lo que yo les comentaba en clases, el uso de las banderas, el porte de uniformes, también, por ejemplo, el respeto, entre comillas, a la población infantil, la toma de prisioneros de guerra, etcétera, ¿cierto? También como los abusos que existen, que lo que hablábamos en alguna clase, que es una costumbre detestable de la guerra, el hecho de abusar sexualmente de hombres y mujeres que hayan sido víctimas o que sean las derrotadas en una confrontación bélica internacional, pues es sumamente preocupante, pero es una costumbre internacional que data inclusive de la edad antigua. Bien, entonces ese tipo de costumbres también entran un poco a regularizar, sumado también a todo el sistema regional de protección de derechos humanos para la edad actual, la época moderna del derecho internacional. Porque si lo hablamos en anterioridad a 1945, naturalmente que vamos a encontrarnos con anacronismos y vamos a encontrar situaciones bastante vacías en la aplicación del derecho internacional y en particular del derecho internacional humanitario. Recordemos que esa consolidación del derecho internacional humanitario ha sido la consecuencia histórica de los últimos 150, 170 años de historia, sobre todo en lo que fue los 4 convenios de Ginebra, cuya ratificación absoluta o digamos puesta en vigor a nivel universal se dio en 1949 tras la publicación del 4 convenio de Ginebra. Bien, y cuando hablamos de un conflicto armado no internacional o un conflicto armado interno, naturalmente que tenemos que aplicar el artículo 3 común de Ginebra, que habla sobre el tema de la protección de militantes, de combatientes en un conflicto armado, sumado también a las costumbres regionales o internacionales. Y ojo, cuando hablamos de un conflicto armado interno, la ley nacional es la que prevalece para restablecer o darle un mayor comando o control a la situación de orden público a nivel interno, bien sea para condenar a las víctimas o reparar a las víctimas, condenar a los victimarios o hacer un ejercicio, eh, digamos, bilateral, ¿cierto? Que si, por ejemplo, las comisiones de verdad, entre otras cosas. Bien, pero ninguno de estos 4 escenarios debe estar contrario, ¿verdad?, a todo lo que hemos hablado en virtud del derecho internacional público, sobre todo en la aplicación de los derechos humanos. Para nadie es un secreto que los derechos humanos, además de ser entre muchas otras cosas, uno de los derroteros que se menciona desde la Organización de Naciones Unidas, y que hay algunas situaciones en las cuales muchos se atreven a afirmar que el derecho internacional no son normas de primer orden, no son normas de jus cogens. La pregunta que vuelvo a hacer es, si no lo son, ¿por qué entonces son de obligatoria aplicación? Por ejemplo, para lo que vamos a ver más adelante en temas de cortes y tribunales. ¿Será acaso que los derechos humanos no son absolutamente obligatorios o no son de un absoluto primer orden o no defienden bienes jurídicos tutelados a nivel internacional? Por ejemplo, la dignidad humana la defiende, que es recurrentemente uno de los discursos más eh, repetitivos, cíclicos, digamos, o en estado de bucle, ¿cierto? En el cual muchos colegas o compañeros o estudiosos del derecho internacional
y con mayor énfasis en derechos humanos, aplican de manera irrestricta para explicar un poco también la teoría de los derechos humanos. ¿Bien? Bueno, entonces en ese orden de ideas, ustedes ven aquí en este diagrama que vamos a tener que mirar un poco también este tipo de confrontaciones que son muy importantes. Por ejemplo, los derechos humanos que se protegerían serían el derecho a la vida, la integridad, la libertad individual y colectiva, ¿no? El derecho al honor, a la honra, el buen nombre, y también todo lo referente al debido proceso, sobre todo en temas de la dignidad humana. Sí, ojo porque aquí es muy importante hablar también de ese carácter subjetivo que por momentos, debo decirlo, hay entidades, hay colectividades, hay grupos armados que lo interiorizan a un punto tal que solamente lo consideran legítimo para ellos, ellas, ¿cierto? O para, ¿cierto? El grupo en particular. Nada más. Bueno, entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Hay una teoría que menciona a priori que las cortes y tribunales a nivel internacional tienen un ámbito de aplicabilidad o de aplicación bastante tendiente a lo que es la persona, el lugar, el tiempo y la materia o el sujeto. ¿Listo? O el objeto, perdón. Entonces, cuando hablamos de la ratione, perdón, de la ratione persona, hablamos es de la razón del ser. Es decir, ¿a quién podemos juzgar? ¿Y cómo lo podemos juzgar? Por ejemplo, en el derecho internacional humanitario sabemos, y se los dije en el tema de responsabilidad internacional, que la teoría moderna dice, los estados responden, las organizaciones internacionales responden, aunque es un poco complicado de darle responsabilidad, pero también los seres humanos responden. Pero bueno, entonces uno dice, profe, ¿y cuándo responden? ¿Y cómo responden? Bueno, hay instrumentos que permiten esa posibilidad pequeña pero importante de aplicar esa responsabilidad a seres humanos, a un grupo de personas, a un grupo beligerante, según el grado de responsabilidad activa o pasiva que tengan. Bien. Tenemos también el principio o la razione loci, o loci, como se diría en lengua italiana. La razione loci o la razione loci habla específicamente de el lugar, dónde se cometió el delito, dónde se cometió el hecho ilícito, dónde se vulneraron los derechos humanos, dónde se vulneró las leyes de la guerra. Caso concreto, el tema Srebrenica, en todo lo que hace alusión al tema del Tribunal Hadouk de Yugoslavia, que lo explicaremos en su momento, se perpetuó en la actual Bosnia-Herzegovina. Por ende, los delitos que se vayan a tratar en el Tribunal Hadouk de Yugoslavia únicamente son para delitos que hayan ocurrido en Bosnia-Herzegovina. ¿Listo? Durante, ya lo vamos a ver, el periodo de la guerra de Yugoslavia. La ratione temporis, la razón del tiempo, habla específicamente de ese periodo cronológico que es sumamente importante para establecer los delitos y saber qué normas internacionales, qué tratados, qué fuentes internacionales podemos o no aplicar. ¿Y cuándo podemos aplicar? Ustedes saben que el derecho tiene que ser actual, tiene que ser según la normativa vigente. No es lo que dicen algunos de doctores, que eso no es así. Es lo que diga la norma y punto. No, no, no. Cuidado. No es lo que diga la norma y punto. Porque puede haber un efecto ex tunc o ex nunc. Es decir, desde ahora o desde antes. Cuidado. Hay que mirar muy bien el tiempo. Hay que mirar muy bien el contexto cronológico o temporal donde se cometió el hecho ilícito y saber, bueno, ¿qué podemos aplicar en este caso? Bien, por ejemplo, a principios de los años 90 era imposible pensar en una Corte Penal Internacional. Hoy en día es una institución sumamente relevante en el derecho internacional público, sobre todo para juzgar delitos eh, contenidos en el Estatuto de Roma y en el derecho internacional humanitario. Bien, y finalmente la ratione materiae habla específicamente de todo lo que hace alusión, ¿m?, a la competencia. ¿Dónde aplicamos derecho internacional humanitario? ¿Lo podemos aplicar siempre? ¿No lo podemos aplicar siempre? ¿Podemos involucrar a sus derechos humanos o no podemos? ¿Podemos aplicar la aplicación o el incumplimiento de un tratado internacional?
Podemos aplicar la opinio juris de una ley de la guerra en todos los estados, de igual forma. Son temas que son importantes y que cuestionan bastante ese tipo de aplicación y de operación de los tribunales internacionales. Por esa razón, entre otras cosas, ahí les doy un chisme jurídico internacional, la Corte Penal Internacional ha tenido demasiadas discusiones, porque muchos dicen que no se sabe realmente cuál es la competencia de la Corte, y realmente lo dice el estatuto. Habla de juzgar delitos en contra del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, en virtud de lo que vamos a ver más adelante. Entonces es evidente que ellos también, las Cortes y Tribunales Internacionales, aplican las leyes de la Haya, que es esto que estamos viendo aquí, y que ya hemos hablado de manera suficiente en clases anteriores. Por ejemplo, prohibir el uso de venenos, prohibir todo lo que es las armas de racimo, las minas antipersonas, las armas químicas, las armas láser, digamos, toda esta parte de balas subsiguientes, armas de repetición, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, pero también hay restricciones en cuanto a las actividades extralegales que son muy importantes a la hora de, digamos, dinamizar una guerra, como se dice técnicamente. Entonces, por ejemplo, no está permitido el hecho de no darle cuartel al enemigo, es decir, que pida clemencia o perdón y se le asesine. Eso no es posible. De otra manera, también el pillaje es sumamente prohibido en derecho internacional humanitario, sobre todo para este tipo de juicios o de juzgados, ¿cierto? Tribunales ad hoc o tribunales penales internacionales que condenan el robo, ¿cierto? A raíz de una situación de conflicto armado. Es decir, que yo soy un grupo armado dentro de un pueblo, ¿cierto? Y cuando asesino a todos los habitantes del lugar, me robo las cosas porque el televisor plasma está bonito o porque la ropa del tipo está como fina, entonces venga, me la traigo, me la sustraigo, ¿cierto? O lo que puede ser incluso más lamentable, y lo digo con mucho respeto, el hecho de profanar cadáveres para fines de placeres físicos, psicológicos, sexuales y demás. Bueno, de otro lado, la perfidia también es sumamente condenable en derecho internacional humanitario. ¿Esto qué quiere decir? Cuando hablamos de perfidia, hablamos de un sentimiento bastante cruel, bastante, perdón, que se actúa con sevicia, que se actúa con absoluta preterintención, es decir, que vamos un poco más allá de todo lo relacionado, ¿cierto?, a la parte más, digamos, humana de la guerra. Es decir, que exista una maldad extrema, ¿sí? Es decir, ay, estoy herido y venga, entonces le remato de un tiro y me lo llevo para un río y lo dejo allá, por ejemplo, ¿sí? Y también el hecho de hacer padecer de hambre a la contraparte. En derecho internacional humanitario esto es un tema prohibido y que, ojo, es una costumbre internacional prohibir la hambruna. Es decir, no permitir al enemigo alimentarse o restringir su fuente de alimento para continuar el combate. ¿Listo? Es un tema por demás lamentable, muy condenable. ¿Listo? Y finalmente, ok, tenemos también un tema que es sumamente importante y es lo que yo les había mencionado en algún momento y de lo cual yo también he tenido la oportunidad de desarrollar en mi ejercicio profesional como asesor jurídico en Derecho Internacional y además como ex empleado de cuerpos diplomáticos. Y esa hace alusión al tema de los regímenes de inmunidades y privilegios diplomáticos, que es un tema sumamente lamentable porque yo les había mencionado que la diplomacia es uno de los artes más conexos al derecho internacional. Si no lo saben, pues se los advierto, se los digo. Los que han visto derecho internacional conmigo, se los he manifestado de manera suficiente. El derecho internacional sin la diplomacia nunca se hubiera podido desarrollar con plenitud de condiciones como lo conocemos actualmente. Entonces, en este sentido, es sumamente importante mencionarles que existe también la protección de bienes jurídicos internacionales con orden cultural, que incluso tienen una connotación diplomática muy importante y que está protegido tanto por la UNESCO como también por las diferentes representaciones diplomáticas. Aquí es muy importante mencionarles que todo lo que hace alusión al asilo diplomático, que es diferente
es sumamente importante en situaciones de conflicto armado internacional o conflicto armado interno. ¿Qué es el asilo diplomático? Es la voluntad o el acto unilateral por el cual un Estado le concede permiso para, ¿cierto?, albergar, recibir a una persona que clama auxilio por diferentes circunstancias vinculadas con una guerra o con un conflicto armado, ¿sí? Que fue el caso, por ejemplo, de Víctor Raúl Haya de la Torre, en el famoso caso de la Corte Internacional de Justicia entre Colombia y Perú del año 50. Bien, por otro lado, tenemos que es sumamente importante que las misiones diplomáticas actúen, esto es un poco también es un poco sí, facultativo, es discrecional de las misiones diplomáticas, el principio de la necesidad de amparo humanitario. ¿Qué quiere decir eso? Que si una persona en absoluta condición de indefensión solicita asilo político, asilo diplomático, asilo humanitario en una embajada, ¿puede la embajada darle esa representación o no se la puede dar? Eso depende. ¿Depende de qué? Depende del diplomático de turno. Depende también de las leyes que tenga cada estado en obtener este tipo de auxilios internacionales. Pero eso también depende de la situación de guerra o de conflicto armado interno que tenga el estado al cual se le quiere sustraer, entre comillas, un ciudadano de nacionalidad colombiana o extranjera. Bien. Entonces, es muy importante aquí mencionar que en eso incluso hay un papel sumamente importante que lo tiene en su momento la famosísima eh, Santa Sede. ¿Por qué lo digo? Porque imagínense ustedes que la Santa Sede también tiene la posibilidad de ser refugios eh, internacionales, de conceder, como en su momento lo fue en la Segunda Guerra Mundial, refugio o protección internacional, no solamente en su condición eclesiástica como iglesia. Ustedes saben que pedir asilo en una iglesia es considerado una costumbre internacional de protección mundial para combatientes o para personas civiles, así como, por ejemplo, también persuadir en mitigar una guerra. Bien, pero ocurre también que dentro de este régimen de inmunidades y privilegios diplomáticos ahí aparece un pequeño delito que se llama la felonía internacional. ¿Mm? La felonía internacional es un delito que proviene del sistema anglosajón y que, entre otras cosas, hace alusión a que incluso hay embajadas o representaciones diplomáticas que, aún sabiendo la necesidad mm, militar, la necesidad humanitaria de ayudar a una persona o ayudar a una persona, a un grupo social, accede, ¿cierto? Para que eh, el perseguidor lo asesine. Es decir, complicidad, para que ustedes entiendan un poco. ¿Listo? Eso es lo que tenemos que mencionar sobre este asunto. Bien. Entonces, en ese orden de ideas, ya hablándolo de una manera mucho más clara, vamos a entrar a mirar ahora sí en detalle cómo funcionan los tribunales ad hoc de justicia. Que esto lo debo decir, hablo desde la experiencia que tuve, muy afortunada de por sí, gracias a la divinidad y demás, en materia de el acceso que tuve en el Tribunal ad hoc de Yugoslavia en el año 2016, que fue cuando fue el último año que la Corte, o el Tribunal ad hoc, perdón, recibió de manera activa denuncias sobre los delitos ocurridos durante la guerra de Yugoslavia. Ahí les vamos a ayudar un poquito a los compañeros, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre con todo esto? Que en su momento, cuando estamos hablando de hablar de un principio de no repetición internacional, bien, estamos hablando también de un lugar o de una situación por la cual no necesariamente
la justicia se tiene que dar a través de los entes de justicia que tienen un reconocimiento mundial. Entiéndase en su momento, ¿cierto? La Corte Internacional de Justicia, la Corte Penal Internacional o los tribunales o las cortes regionales, ¿cierto? De derechos humanos como tal. No, también es posible de alguna manera, ¿cierto? Establecer mediante el poder implícito judicial que tiene la ONU en el seno del Consejo de Seguridad, otorgar ese carácter judicial o ese poder implícito judicial o the legal implicit power, como se diría en inglés, para crear de manera especial tribunales de justicia que den como principal objeto o factor de competencia el juzgamiento de violaciones del derecho internacional público, de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en un conflicto armado interno en particular. Entonces imagínense que a principios de los años 90, cuando el mundo aparentemente estaba comenzando a dejar de lado la Guerra Fría, y se llevó a cabo la primera operación de coalición internacional mancomunada que fue la Guerra del Golfo, ¿cierto? La Corte, bueno, perdón, el Consejo de Seguridad de la ONU y la Corte Internacional de Justicia en una opinión consultiva, entre otras cosas, mm, instó a la organización internacional para que creara ese tipo de tribunales ad hoc si la personalidad legal de la ONU se lo permitía, que es enteramente lógico, para que efectivamente lograra crear estos entes temporales, ¿no? En los cuales la principal razón de creación estaba infundada en uno de los objetivos de la Carta de la ONU, la promoción de los derechos humanos. Entonces, fíjense ustedes que tanto el Tribunal ad hoc de Yugoslavia o el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, que es un nombre oficial o su nombre técnico, así como el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, ambos se crearon mediante resoluciones del Consejo de Seguridad. Es decir, el primer elemento que tenemos que tener muy presente es que los tribunales ad hoc, por lo menos dentro del ejercicio del derecho internacional público a nivel macro, desde la visión del sistema de la ONU, se crearon bajo el poder implícito judicial del Consejo de Seguridad, en procura de mantener la paz y la seguridad internacional. ¿Listo? Por otro lado, tenemos que la jurisdicción evidentemente está ligada a derecho internacional público en materia del menoscabo de fuentes de derecho internacional y de la activación de responsabilidad internacional de estados, organizaciones internacionales e individuos o particulares en Yugoslavia y Ruanda respectivamente, o factores que a nivel internacional hayan afectado el conflicto armado interno. Por esa razón es que la teoría del conflicto armado mixto o del Bellum viceversa recobra mucha más importancia, sobre todo porque aquí se ve de manera visible la aplicación total, ¿cierto?, de todo lo que hace alusión a esa transformación de un conflicto interno a un conflicto internacional por inmiscusión o por la intromisión o la injerencia, digámoslo así, de agentes externos o internacionales. Miren que lo curioso es que la sede de ambos tribunales ad hoc sí se dieron dentro de la región donde se suscitó el conflicto, es decir, para el caso de la ex Yugoslavia, en Europa, para el caso de Ruanda, en África, pero no fue en las mismas ciudades o territorios donde se hizo el conflicto armado. Para el caso de la ex Yugoslavia, el tribunal queda en La Haya, en The Hague, en Niderlando, en los Países Bajos. Y para el caso del tribunal ad hoc de Ruanda, ¿dónde queda su sede principal? En Arusha, allá en Tanzania. Bien. Y ustedes saben que por un ejercicio de la teoría clásica de los litigios internacionales, la composición de los jueces o de todo el cuerpo jurídico, judicial, operativo o procedimental de las cortes debe ser impar. Es decir, cada uno tiene 15 jueces más un fiscal o un fiscal general que guíe a nivel subsidiario, ¿cierto? O a nivel independiente, perdón, todo lo relacionado con
las investigaciones y las imputaciones jurídicas internacionales o las atribuciones de responsabilidad internacional que de ello emanen, de esas investigaciones, pues se susciten. ¿Listo? Es importante mencionar que el acceso en ambos tribunales ad hoc permite también que personas particulares eleven denuncias internacionales en contra o bien del Estado o bien de organizaciones internacionales. Yo de manera particular les voy a comentar que yo tuve la experiencia de estar en el Tribunal ad hoc de Yugoslavia, que es esto que está aquí. Miren, aquí está la sede de la ex Yugoslavia, del Tribunal ad hoc de Yugoslavia. Y lo que más me llamó la atención en ese momento es que eh, todas las víctimas de la masacre de Srebrenica del año 93, que fue perdón, sí, en el año 93, que fue precisamente en el año en que se creó el Tribunal de la ex Yugoslavia, muchas de las madres sobrevivientes denunciaron a los cascos azules de la ONU y denunciaron a Serbia y Montenegro o a la otrora Yugoslavia en la violación sistemática de derechos humanos y de la violación de principios del derecho internacional humanitario en lo que era humanidad, distinción y necesidad militar. Entonces, sobre eso, era sumamente importante a nivel fiscal, porque yo participé en la parte fiscal, recopilar todas las pruebas necesarias para que esa denuncia fuera efectiva. Entonces, por ejemplo, encontramos cadáveres, bueno, cuerpos calcinados, documentos, testimonios, grabaciones de videos donde había todo tipo de violaciones físicas y psicológicas en contra de los bosnios, ¿cierto? En contra incluso de algunos kosovares, etcétera, que permitieron o que, digamos, fueron víctimas de este tipo de aparatajes con complicidad también de una cierta parte de la coalición internacional, ¿cierto? Por la saciedad de algunos elementos de carácter psicológico a nivel interno. Y lo más interesante de todo esto, para devolvernos un poco, es que los fallos netamente son condenatorios, es decir, fallos que dan una atribución penal o una punición o una penalidad privativa de la libertad hacia las personas que se encuentren como culpables de estos delitos. Para que ustedes me entiendan, es como cuando ustedes aplican la ley 906 del 2004 aquí en Colombia, ¿sí? El tema del sistema procedimental o derecho procesal penal, un saludo para el profe Jorge Caicedo, sí, efectivamente es lo mismo, pero aquí no es que tengamos un código penal, sino que el código penal, entre comillas, o digamos el sistema de juzgamiento a nivel penal en derecho internacional para estos dos tribunales ad hoc, es todo lo que hablábamos anteriormente. Las obligaciones que emanen de las fuentes principales del derecho internacional en cuanto la responsabilidad por actos ilícitos que sean producto de un menoscabo de un tratado internacional, de una costumbre internacional, de un principio general del derecho o que un acto unilateral haya sido completamente ilegal, que fue, por ejemplo, la toma de decisión de la masacre que se perpetuó en Srebrenica, por ejemplo, de todo lo vinculado a el exterminio o el genocidio, mejor, de los Hutus y los Tutsis en el tema de Ruanda, que incluso afectó seriamente todo lo que estaba circundante a esa nación o ese estado de África. Incluso llegó a tocar un poco las fronteras de la República Democrática del Congo y de Uganda, más exactamente. Bien. Y lo más interesante es que la ONU ha dispuesto de celdas, ha dispuesto todo un sistema penal a nivel condenatorio, repito, a nivel condenatorio, para que esto se haga posible, para que este tipo de situaciones de responsabilidad internacional no sean simplemente, y me van a perdonar la expresión, un canto a la bandera, un tema simbólico, porque hoy en día vivimos de simbolismos, ¿no? No, es un tema en donde también vamos a tener una verdadera aplicación total del derecho internacional público. O sea que quienes aducen que el derecho internacional público es un tema bastante teórico, elitista, ¿cierto? Lleno de eh, artilugios que son difíciles de comprender, por ejemplo, para personas que, no sé, tengan algún grado de problema, ¿no? En el sentido de, vamos a decirlo así,
eh, entender el funcionamiento armónico, repito, armónico del derecho internacional público, pues es evidente que van a tener una visión bastante subjetiva del tema. ¿Qué es lo que también hace o llama poderosamente la atención aquí? ¿Qué es lo que vengo también a mostrarles el día de hoy para terminar o cerrar o que ustedes entiendan un poco el por qué es muy importante hablar de estos tribunales ad hoc? Porque son la consecuencia más directa o la forma más didáctica, por decirlo así, de cómo entender eso que Arcigua menciona en alguna capítulo de su tratado, que es todo lo relacionado al principio de reparación internacional, de no repetición y de memoria histórica que incluso la ONU promulgó desde la creación de la Carta. Entonces ustedes saben que tenemos 3 o 4 formas de reparación internacional, que es la restitución o compensación, la satisfacción moral, las sanciones internas a los funcionarios o las personas responsables de cometer el hecho ilícito, así como el pago de indemnizaciones pecuniarias o, ¿cierto?, dinerito, ¿cierto?, que es muy importante. Pero entonces aquí la gran pregunta es, y se ha visto en casos internacionales, sobre todo en Yugoslavia, repito, porque fue mi experiencia, que a pesar de que se tipifique o se gradúe esa reparación en virtud de las víctimas, ustedes saben que resarcir algún tipo de afectación no es fácil. Es un tema bastante complejo, es un tema que incluso puede llegar a trastocar aspectos psicológicos que no sean enteramente satisfactorios de los seres humanos que buscan algún tipo de verdad, justicia y reparación, como lo mencionan aquí en el Estado colombiano, lo mencionan en Yugoslavia, sino también esa lección que se tiene que dar a nivel internacional de no repetir los errores del pasado, de evitar al máximo los conflictos armados, siendo la guerra un estado legal, pero también siendo el último recurso del derecho internacional. Entonces tengan en cuenta que los tribunales ad hoc tienen una misión muy importante en esta reparación, una misión de aplicar de una manera total el derecho internacional en su fase reparativa, en su fase histórica. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por esa razón, es que es muy importante mencionar, ¿cierto? Todo lo que está vinculado a este tipo de asuntos que son sumamente relevantes, sumamente importantes, sumamente, digamos, eh, totales dentro de esa aplicación del derecho internacional público. Entonces, bueno, espero que en estos minutos, ya casi 43 minutos, ustedes hayan entendido un poco también el carácter operativo del derecho internacional humanitario, del por qué el derecho internacional es para todo el mundo. Bueno, cuídense mucho, espero haya sido de total agrado este video y nos vemos entonces en una próxima oportunidad aquí en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, la otra cara del derecho internacional entre un mundo complejo, diverso, pero a la vez muy interesante. Adiós.